volverlos a ver aquí. Esta es una casa para todos, somos una familia y nos da gusto cada vez que llega una persona nueva que podemos conocer, a un amigo nuevo, pero también nos da mucho gusto cuando hay personas que después de algún tiempo de no haber venido, vienen nuevamente, los volvemos a ver. Eso nos da mucha alegría, nos da mucho gusto y por eso hoy me siento contento de estar aquí. Y también pues el gozo de nuestro corazón de poder alabar juntos a Dios. ¿Cuántos se gozaron en la alabanza? ¿Cuántos se gozaron en el tiempo de la música? Y también es tiempo de meditar en la palabra del Señor, de enriquecer nuestros corazones a través de lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. ¿Cuántos están listos ya? Amén. Gracias a Dios por este día, ¿verdad? Tan bonito que nos regaló, nublado. Amanecimos con lluviecita, bueno, en la madrugada, ¿verdad? Bueno, ya en la mañana. Con una lluvia que pues al menos refresca un poquito, baja un poco el calor, ¿verdad? Yo espero que esté disfrutando igual que yo este hermoso día que el Señor hizo para nosotros, donde nos gozamos y nos alegramos en Él. Le voy a invitar a que meditemos un momento, a que reflexionemos un momento en la palabra de Dios y quise continuar, aunque no es una serie, ¿verdad? Pero quise continuar un poco con esta temática que estuvimos tratando el domingo anterior. Hablábamos acerca de la libertad y caíamos a la conclusión de que la libertad real, la libertad auténtica es solamente el fruto de vivir en la verdad de Dios. Conocer la verdad, vivir la verdad es lo único que puede hacernos realmente libres. Y por eso ahora en la semana estuve pensando en esto y meditando en esta palabra de cómo podemos acceder a la verdad, cómo podemos llegar a la verdad que nos hace libres. Y hoy quiero hablar de este tema que Dios puso en mi corazón, que le titulé El Espíritu de Verdad. Y para poder reflexionar, quiero invitarle a que abra su Biblia, si usted la trae, ahí en el Evangelio de Juan. Y vamos a estar meditando ahí en el capítulo 16, versículo 13. Juan capítulo 16, versículo 13. Y en esto estaremos basando la reflexión de esta mañana. Si no trae una Biblia por alguna razón, aquí a mis espaldas está apareciendo también esta porción en la que estaremos reflexionando. Solamente quiero tomar la primera parte del versículo 13. Y dice así en el nombre de Jesús: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Quiero invitarle a que ahí donde está cierre sus ojos y le digamos juntos al Señor que nos hable, que esta palabra llegue a nuestro corazón y nos transforme. Señor, hoy nos sentimos muy contentos por esta mañana preciosa que nos has regalado, por la bendición que nos das de levantarnos, de venir, de reunirnos con nuestros hermanos, de ver a nuestros hermanos que tanto amamos. Y también, Señor, porque además de todo eso nos das la bendición de poder escuchar tu palabra y recibir de ella un consejo que puede transformar nuestra vida de una manera radical, de una manera extraordinaria, Señor. Y por eso te agradecemos y queremos aprovechar al máximo lo que tu Espíritu quiere hablar a nuestra vida. Yo dispongo mi corazón porque yo quiero que tú me hables. Yo quiero conocer una verdad maravillosa este día, una verdad transformadora este día que me bendiga para el resto de mi vida. Hoy mi corazón y mis oídos están abiertos y te entrego de manera voluntaria aquello que pueda estorbarme, aquello que pueda, Señor, limitar la obra de tu Espíritu en mi vida. Yo te lo entrego voluntariamente porque quiero salir bendecido de este lugar por la reflexión de este día. En el nombre de Jesús. Amén. Nada es verdad, nada es mentira. Todo depende del cristal con que se mira. ¿Alguna vez había escuchado esa frase? Es una frase muy vieja ya, se ha utilizado desde hace mucho tiempo, pero a pesar de eso refleja muy bien la filosofía del mundo en el que nosotros estamos viviendo hoy. Tal pareciera que ahora cada quien puede tener su propia verdad, cada quien puede decir lo que piensa y para él esa es la realidad que debe mover al mundo a su alrededor. Vivimos en un tiempo de verdades relativas y es muy común que
mi pensamiento particular, lo que yo opino, lo que yo pienso, represente para mí la verdad de mi vida, la verdad que mueve mi existencia. Y los demás deben de aprender a respetar la verdad que yo tengo, que yo vivo. Y tal vez en cuestiones de la vida simples, triviales o algunas medianamente importantes, esta situación no sea tan trascendente, no es tan importante, ¿verdad? Que para ti sea el equipo del América o de las Chivas o de Tigres o de Rayados, sea el equipo más, el mejor equipo del mundo, ¿verdad? Y esa es tu verdad y traes la camiseta bien puesta por fuera y por dentro. Pero otros le van a otro equipo y para ellos ese es el mejor equipo y cada quien vive su propia verdad y eso no es tan trascendente, no es tan importante, ¿verdad? Como dicen por ahí, el gusto se rompe en géneros. Sin embargo, hay cuestiones trascendentales en la vida, radicalmente importantes, en los cuales existe una sola verdad. Y más allá de aquellas cosas que en la vida a veces nos separan en diferentes verdades particulares en las cuales vive cada uno, si hablamos de salvación, si hablamos de Jesús, las cosas cambian de una manera muy drástica. Porque si hablamos de Jesús, hablamos de una sola verdad. Si hablamos de salvación, hablamos de un solo camino que obedece a una sola realidad. Ahí es donde empieza nuestro problema. Ahí es donde comienza a complicarse las cosas con respecto a las verdades relativas, porque Jesús no es un elemento que cada quien puede descifrar a su manera. Jesús no es un concepto que cada quien pueda tomar y pueda expresar de la manera que él o ella prefieran. Jesús es una única realidad y hay una sola y única manera de descifrarlo. Por eso es que de repente nos encontramos en muchos problemas, porque tratamos de meter a Jesús, meter la vida en relación con Él en mi propia interpretación, en mi propia forma de ver las cosas, y comenzamos a chocar. Y comenzamos a tener problemas y como decía el domingo pasado, no encontramos esa verdadera libertad, como que hay algo que falta, hay algo que no me permite avanzar, hay una realidad a la que no puedo acceder y no entiendo por qué. Y tiene que ver con la manera en que nosotros interpretamos a Jesús o cuál es la fuente a través de la cual yo interpreto la vida en relación con Él, para poder ser verdaderamente libres, para poder vivir en esa libertad completa del Hijo de Dios, porque su palabra dice que solamente si el Hijo nos liberta, solamente si Jesús produce libertad en nosotros, seremos verdaderamente libres. Y si hay una sola verdad para acceder a Jesús, entonces solamente hay una forma de acceder a la libertad. No basta con vivir mi propia verdad acerca de Él, sino la verdad absoluta, única acerca de Jesús. Porque sabes, al final de todo, cuando todo esto termine, cuando el mundo deje de ser como nosotros lo conocemos ahora, seremos juzgados. Dice la palabra de Dios que todos compareceremos ante un tribunal y seremos juzgados. Pero no seremos juzgados de acuerdo a la verdad que cada uno de nosotros guardó en su corazón, sino que seremos juzgados de acuerdo a la verdad de aquel que es juez de todo ser viviente. Ese es el problema. Eso es lo complicado de las verdades relativas, que son solo eso, verdades relativas, hasta cierto punto comparten cierta similitud con la verdad única, pero no son la verdad única. Hay una sola manera de creer en Jesús, hay una sola forma de vivir en Él, y a través de esa verdad, con esa verdad como patrón, todos los seres humanos seremos juzgados. Hace un par de años atrás se volvió muy de moda una frase, ¿verdad? A manera de pregunta,
y que los cristianos utilizamos para medir nuestra acción o nuestra reacción ante alguna circunstancia determinada, ¿verdad? Una campaña muy fuerte que decía: bajo cualquier circunstancia de tu vida, bajo cualquier situación en la que te encuentres, pregúntate, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Yo no sé si a ti te tocó, pero a mí me tocó este tiempo en el que esa pregunta retumbaba, ¿verdad? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Si Él estuviera en mi condición, si Él estuviera pasando por esto, ¿cómo reaccionaría Él? Y esta pregunta es muy válida porque hemos sido llamados a seguir a Jesús, y seguir a Jesús significa hacer lo que Él haría, pensar lo que Él pensaría y hablar como Él hablaría. Por eso nos llamamos cristianos y hemos sido llamados a seguirlo y a imitarlo. Dice la palabra que seamos imitadores de Cristo como hijos amados. El único problema que yo le encuentro a esta aplicación es que muchas veces la dejamos abierta a la verdad de nuestro corazón. Hasta esa pregunta puede engañarnos. ¿Qué haría Jesús? Pero entonces pensamos en lo que yo creo que Jesús haría. Y ante una misma circunstancia podemos encontrar una amplia gama de respuestas diferentes. Yo creo que Jesús haría esto. No, yo creo que Jesús haría esto otro. El problema es que Jesús fue el ser más difícil de definir de toda la historia del ser humano. Era realmente indescifrable. Siempre terminaba haciendo todo lo contrario a lo que la gente pensaba que Él iba a hacer. Siempre terminaba rompiendo cualquier pronóstico que nosotros como seres humanos pudiéramos hacer con respecto a Él. Y sigue siendo de la misma manera porque Él no cambia. Es muy difícil tratar de diagnosticar la manera en que Jesús lo hiciera, y entonces esa pregunta queda abierta a lo que yo creo, a lo que yo pienso que Jesús haría. Pero solo el Espíritu de Dios puede decirnos lo que Él realmente piensa acerca de algo. La palabra del Señor dice que lo que hay en el hombre solamente lo conoce el espíritu del hombre. Y de la misma manera, lo que está en la mente de Dios solo es conocido por el Espíritu de Dios. Si nosotros queremos saber cómo Jesús actuaría, pero no dejar esto sujeto a mis preferencias personales o a mis interpretaciones personales, necesitamos obligatoriamente la ayuda y la dirección del Espíritu que viene de Dios. Este pasaje que leíamos al principio habla de un momento cuando Jesús platicaba con sus discípulos y les estaba anunciando su muerte. Y como todo grupo de personas que aman a alguien y que ese alguien está diciéndoles que pronto se va a ir, ellos no querían. Le decían: Señor, pero ¿cómo nos vas a dejar? ¿Cómo te vas a ir? Y el Señor les decía: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y que sea muerto y resucite al tercer día. Pero le decían: Señor, nosotros te amamos demasiado, no queremos que te vayas, no queremos que te alejes de nosotros. Pero Jesús conocía los tiempos y sabía los procesos que debían vivirse. Por eso les dijo: les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya vendrá el Consolador, el Espíritu que viene de Dios. Ahora yo estoy con ustedes y ustedes miran lo que yo hago y escuchan las palabras que salen de mi boca, pero la mayoría de las cosas que yo hago y que yo digo, ustedes no las entienden. Ustedes no saben de qué estoy hablando. Ustedes miran que yo hago algo y después lo interpretan de cierta manera y yo hago otra cosa, y ustedes no saben, se pierden, no saben de qué estoy hablando o qué estoy haciendo. Y las cosas que faltan por decirles, las cosas que vienen hacia adelante en el proceso del reino, son todavía más complicadas. Y si no pueden con estas cositas pequeñas, si no pueden con estas palabras sencillas que les hablo a través de parábolas, mucho menos van a poder entender lo que viene hacia adelante. Les conviene que yo me vaya, porque cuando venga el Espíritu de verdad, el Consolador, Él estará en ustedes. Hoy
yo estoy con ustedes, estoy a su lado, vivo con ustedes muy de cerca, pero no estoy adentro, no estoy en sus mentes. Solamente logran captar lo que escuchan sus oídos y lo que miran sus ojos, lo que logran tocar con sus manos. Pero es necesario que yo me vaya y que venga aquel que puede estar dentro de ustedes, mi mismo espíritu dentro de ustedes, para que puedan comprender lo que hay dentro de mi corazón. Cuando el Espíritu de verdad venga sobre nuestras vidas, podremos entender realmente qué es lo que haría Jesús bajo cada circunstancia. Porque es muy difícil descifrarlo a través de nuestro propio pensamiento. Para empezar, la cultura era muy distinta. Las situaciones que Jesús enfrentó tal vez sean muy diferentes a las que nosotros enfrentamos ahora. Y tratar de descifrarlo a través de nuestro propio entendimiento y de acoplar las verdades de la palabra a nuestra vida cotidiana y entender lo que haría Jesús bajo las circunstancias nuevas que ahora vivimos, sería complicado y nos abriría un abanico muy grande de posibilidades a cada uno de nosotros. Por eso el Señor sabía que era necesario que su Espíritu posara sobre cada uno de nosotros y que pudiéramos entender cuál es la mente de Cristo. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Para que las verdades no sean relativas, para que todos entendamos lo mismo, necesitamos tener en nuestra vida el Espíritu que viene de Dios, porque solamente Él puede decirnos lo que está en el corazón de Dios. Lo demás son verdades a medias, lo demás son interpretaciones personales, lo demás son maneras en que cada uno piensa de acuerdo a su propio corazón y a su propia conveniencia. Pero nuestro corazón, dice la palabra, es muy engañoso. Nos juega muy malas pasadas a veces y nos hace equivocarnos de manera muy rotunda. Por eso es necesario que para poder ser verdaderamente libres debemos de tener la verdad de Cristo en nosotros. Y esa verdad solamente se encuentra a través de su Espíritu. Porque aún dentro de la misma iglesia, aún dentro del mismo cuerpo de Cristo, existen muchas discrepancias que hasta ahora nos mantienen separados en las maneras de pensar a unos y a otros. Porque unos interpretamos la Biblia de otra manera, otros la interpretamos de otra manera, pero es solamente el Espíritu de Dios el que puede revelarnos la verdad absoluta de Cristo. Él es el único que puede disipar las dudas. Él es el único que puede concentrar nuestro pensamiento en la verdad que necesitamos para vivir en libertad. Solamente Él. Dentro de un cuerpo así como el que estamos aquí, el que estamos nosotros representando aquí, existen muchas maneras de pensar distintas. Pero eso deja de ser tan importante cuando el Espíritu de Dios viene a nuestra vida y comienza a hablarnos de la verdad que está en su palabra. Porque ni aún con la propia Biblia logramos ponernos de acuerdo a veces. Jesús les decía a los estudiosos de la ley en su tiempo, aquellos que se dedicaban a copiar las escrituras y a estudiarlas y a enseñarlas, les decía: ustedes estudian las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y no se dan cuenta que ellas dan testimonio de mí. Se han dedicado su vida entera a estudiar acerca del Mesías que viene, y ahora que estoy delante de sus ojos no son capaces de reconocerme, porque sus ojos estaban velados, porque el Espíritu de verdad no había venido sobre sus vidas y no les había revelado quién era realmente Jesús. Hoy muchos de nosotros, aún con las escrituras en la mano, no somos capaces de descifrar quién es Jesús. ¿Quién es Él para mí? ¿Qué es lo que Él espera de mi vida? ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuáles son las cosas que a Él no le agradan de mí? Aunque tenemos la Biblia en la mano, pero sus verdades permanecen ocultas porque su Espíritu no nos ha revelado todavía la verdad acerca de Cristo. Pero tenemos una muy buena noticia, hermano. El Espíritu de Dios ahora está disponible para todo aquel que quiera buscarlo. El Espíritu de verdad está disponible para todo aquel que quiera acceder con un corazón dispuesto a aprender la verdad de Jesús. Dice en unos versículos antes del que leíamos, en Juan capítulo 16, versículo 8: y cuando Él venga,
hablando del Espíritu, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando el Espíritu de Dios venga sobre ustedes, les dijo, cuando el Espíritu de Dios caiga poderosamente sobre sus vidas, Él va a convencer a todo mundo. Él va a convencer a todas las personas de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Pero antes de entrar en estos tres aspectos, déjame mencionarte cuánto peso tiene la palabra convencer en este pasaje, porque no significa lo mismo que nosotros a veces pensamos, como nosotros describimos la palabra convencer o la acción de convencer. Esta palabra aquí en este párrafo en particular implica tanto una refutación categórica de una idea equivocada como la aseveración de una verdad contundente. Es decir, niega cualquier cosa, no le da lugar a ninguna idea que sea equivocada y argumenta fuertemente como la única verdad aquello que Él está diciendo. No hay negociación, no hay diálogo, simplemente hay una verdad, solamente una verdad. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre nosotros, refuta cualquier idea equivocada en nuestra vida. No nos da tiempo, no nos da chance de dialogar, porque nosotros somos muy buenos para eso, para dialogar, ¿verdad? Para decir, es que esto, es que aquello, es que mira, porque aquí, porque el otro. Pero cuando el Espíritu de Dios viene sobre nuestra vida, no nos da oportunidad de hacer diálogos, porque existe una sola verdad. Porque hay una sola manera de interpretar las cosas. No nos da lugar a una negociación. La verdad del Espíritu de Dios no apela a nuestros sentimientos. Es decir, no depende de cómo te sientas con respecto a su verdad. No depende de cómo tomes tú o cómo te caiga su verdad. La verdad de Dios viene sobre nuestra vida, nos duela o nos guste. No apela a nuestros sentimientos, apela a nuestras conciencias. Apela a lo que nosotros hemos sabido de su palabra y de cómo ese conocimiento de la palabra de Dios nos hace responsables de lo que hacemos, de lo que decimos y de lo que pensamos. Él no viene a tu vida a dialogar contigo, a ver qué te parece la verdad de Jesús, a ver cómo quieres tú interpretar la verdad enseñada en la palabra. No. Su verdad es contundente y no da lugar a ninguna negociación. No nos da lugar a ninguna interpretación personal, a ninguna argumentación de ningún tipo. Sabes, el Espíritu no viene a rogarte que lo aceptes. El Espíritu no viene a rogarte que aceptes su verdad, porque esa es la manera en que nosotros interpretamos convencer, ¿verdad? ¿Cómo nos convencen nuestros hijos? ¿Cómo luchan por convencernos de una idea? Ándale, por favor, no seas malo. Ándale, di que sí, un ratito nomás. Ándale, me voy a portar bien. Ándale, mira, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, déjame ir, o dame esto, dame aquello. Y ahí están en el ruego, ¿verdad? Y por allá el amiguito afuera en la calle diciendo, ándale pues, vámonos, espérate, lo estoy convenciendo. Así convencemos nosotros, rogando. Otros utilizamos la argumentación, tratamos, ¿verdad?, de argumentar y de decir, mira, es por esto, es por aquello, es por el otro, y sacamos nuestro mejor repertorio de datos y de estadísticas y de lo que tú quieras poner, y empezamos a argumentar sobre la mesa, tratando de lograr que la otra persona se apegue a mi manera de pensar. Otros tal vez buscamos la negociación, ¿verdad? Negociamos y tratamos de encontrar algo que nos convenga a todos. Tratamos de encontrar algo, ¿verdad?, que todas las partes se sientan beneficiadas, y entonces creemos que logramos convencer a la persona de llegar a algún acuerdo. El problema es que en este caso la palabra convencer no da espacio para nada de eso.
No hay argumentación. El Espíritu no viene a negociar contigo para que su verdad y tu verdad de alguna manera comulguen, de alguna manera converjan en un punto y podamos tener un trato para que así puedas alcanzar la plenitud de la vida en Cristo o la salvación si aún no la has encontrado. No, Él no viene a negociar, Él no viene a argumentar. No va a explicarte el porqué de todas las cosas, porque hay gente que quiere entender todo, ¿verdad? Y quiere que el Espíritu les explique por qué me está pasando esto, Señor. A ver, dime, explícame, dime con manzanitas dónde empezó todo esto, y dime por qué así, y dime por qué me siento de esta manera. Y queremos que el Señor nos argumente y que el Espíritu nos diga todo lo que está pasando. Pero sabes, existe una verdad irrefutable y Él no va a argumentar contigo. Tal vez suene muy fuerte y muy cerrado lo que te estoy diciendo, pero esa es la raíz de muchos de los problemas que vivimos en nuestra vida. La falta de plenitud en la vida cristiana depende de que argumentamos con el Espíritu cuando Él nos dice algo, cuando Él pone una verdad en nuestra vida y empezamos a argumentar. Y pretendemos que Dios nos convenza con argumentos, o pretendemos que Dios nos ruegue para que nosotros hagamos o digamos tal o cual cosa. Pero sabes, Dios no le ruega a nadie. Dios no trata de argumentar ni de negociar con nuestras verdades paralelas, con nuestras verdades aparentes, para tratar de llegar a un punto de convergencia. No, cuando el Espíritu de Dios viene a nuestra vida, nos convence completamente, echa fuera cualquier idea equivocada en nuestra mente y planta en nosotros la única verdad acerca de Jesús para que nosotros la aceptemos y vivamos en ella. No hay problemas de interpretación, no hay problemas de argumentación, no hay problemas de contenido, de mensaje. No, cuando el Espíritu viene, nos guía a toda la verdad. Y hay tres elementos que menciona, el pasaje aquí. Tres elementos a través de los cuales el Espíritu trabaja en nosotros. Y el primero de ellos dice que Él nos convence de pecado. El Espíritu de Dios es el encargado de hacernos sentir, de hacernos saber qué es lo que está fuera de la voluntad de Dios para mí. ¿Sabes? Si tú eres de esas personas que siempre anda preguntando aquí y allá, ¿será pecado esto? ¿Será pecado el otro? O todavía, ¿verdad? Hay otros un poquito más descarados. Dice, ¿qué tan pecado será esto? ¿Verdad? ¿Qué tan malo será hacer aquello? Si tú eres de esas personas, déjame decirte que tú necesitas que el Espíritu Santo venga sobre tu vida. Porque cuando el Espíritu de Dios está sobre nosotros, Él nos guía. Él nos convence de aquellas cosas que son pecado en nuestra vida, aquellas cosas que están fuera de su voluntad, independientemente de cómo me sienta yo al respecto de eso, independientemente qué es lo que yo crea. Si quiero estar seguro, si quiero saber plenamente si algo no es la voluntad de Dios para mi vida, necesito que el Espíritu de Dios repose sobre mí, porque solo Él me puede decir. Solo Él puede hacer un juicio correcto acerca de las cosas que yo hago, que yo digo y que yo pienso. No podemos escuchar solo a nuestro corazón, porque nuestro corazón puede hablarnos de lo que nosotros queremos, de lo que yo quisiera, de lo que yo deseara. Y tal vez tu corazón puede estar en lo correcto, pero tal vez no. Y entonces estás jugando con tu vida en un juicio que puede terminar muy mal para ti. Si quieres estar seguro de que la decisión que estás tomando es correcta, necesitas que el Espíritu de Dios esté en tu vida y te guíe correctamente hacia la verdad con respecto al pecado. Pero el Espíritu de Dios no solamente nos convence de pecado, también nos convence de justicia. Y si el pecado es todo aquello que está fuera de la voluntad de Dios para mí, la justicia es todo aquello que Dios espera de mi vida. Todo aquello que a Dios le agrada, independientemente de lo que yo piense al respecto, independientemente de cómo lo vea yo o cómo me sienta yo en aquello que Dios me está pidiendo, el Espíritu de Dios me dice qué es lo que es bueno para mí. Y eso es muy importante, porque a veces nosotros creemos que hacemos bien.
A veces nosotros estamos convencidos de que lo que yo estoy haciendo es bueno y está bien porque lo hago para Dios, porque lo hago en Dios, porque mira, esto es bueno. Yo he visto a otros que lo hacen y entonces eso es bueno. Pero también esa es una ruleta rusa. Como puedes estar en lo correcto, puedes estar equivocado. No importa cómo pienses tú con respecto a esa buena obra que tú practicas. La palabra del Señor nos dice que debemos saber y estar seguros de qué es lo que a Dios le agrada. Pastor, es que yo siento muy bonito cuando hago esto. Es que yo me siento muy bien, yo siento muy padre cuando hago estas cosas, cuando hago estas acciones. Mire, la gente lo recibe muy bien, recibe lo que yo digo, lo que yo hago y está muy bien. Pero ¿estás seguro de qué es lo que Dios quiere? ¿Estás seguro de qué es lo que a Dios le agrada? Eso es importante, más importante de cómo te sientas tú, más importante de qué es lo que tú experimentes de manera personal. La palabra de Dios dice ahí en Efesios 5:10 que debemos comprobar lo que es agradable al Señor. Debemos comprobar que cada cosa que hacemos es agradable al Señor. ¿Y cómo logramos esta comprobación? ¿Cómo logramos estar seguros? Ahí en la primera carta del apóstol Juan, no recuerdo exactamente el capítulo, pero dice que el Espíritu es el que le da testimonio a nuestro espíritu que somos de Dios. Y cuando ese testimonio del Espíritu está en nosotros y nos dice que somos de Dios, podemos confiar en lo que siente nuestro corazón. De otra manera no es posible. Si el Espíritu de Dios está sobre ti y estás seguro de que Dios está en tu interior, en tu corazón, entonces, solo entonces puedes confiar en lo que tú sientes. De otra manera, no importa que sientas bonito, hermano. No importa que se vea muy bien. No estás seguro si es lo que Dios tiene para ti, porque solamente el Espíritu de Dios nos convence de pecado y de justicia, de lo que es malo y de lo que es bueno para Dios. Ni siquiera yo puedo decirte, ni siquiera yo que soy el pastor de la iglesia puedo decirte si algo es bueno o algo es malo para Dios. Solamente el Espíritu tiene la verdad absoluta. Yo mismo lucho con mis propios pensamientos, yo mismo batallo con mis propias opiniones, pero cuando voy al Espíritu, cuando voy al Señor y su Espíritu viene sobre mi vida, entonces Él me dice lo que realmente siente su corazón. Y muchas de las veces, más de las que yo quisiera, me descubro a mí mismo equivocado en cuanto a algunas opiniones, pero eso está bien, porque Él es el que puede guiarnos hacia la verdad. Y la última cosa hacia la cual nos guía el Espíritu de verdad nos convence de juicio. Y este convencimiento de juicio no es otra cosa sino el entendimiento de lo grave de no actuar en consecuencia al pecado o a la justicia. Es entender lo grave que es saber que algo es malo y aún hacerlo. Entender lo grave que es saber hacer algo bueno y no hacerlo. Porque muchos sabemos que algo está mal y aún así lo hacemos. Sabemos que algo no le agrada al Señor, pero aún así lo hacemos y decimos, ay, ¿qué tiene? No pasa nada. Con que no me vea el pastor o que no me vean los hermanos, no pasa nada. ¿Será, hermano? ¿Será que no pasa nada? ¿Será que podrás librarte de las consecuencias que vienen por el pecado? Sí, hermano, Dios nos perdona. Y lo cantamos ahorita y estoy de acuerdo completamente. Nosotros venimos a Él y Él nos ama y no toma en cuenta nuestros pecados pasados, pero las consecuencias de nuestras acciones las seguimos viviendo día con día. No podemos escapar. Si despreciamos una salvación tan grande, si la verdad de Jesús viene a nuestra vida y nos hace entender lo que a Dios le agrada y lo que no, no podremos escapar del juicio. No importa que no te vea yo, hermano. No tienes que esconderte de mí. Yo no voy a juzgarte. No tienes que esconderte de los hermanos. Hay alguien que está viendo y de quien no puedes esconderte. Él va a juzgarte. Y tienes que estar seguro de que tu vida está alineada a todo aquello que Él sabe y que Él dice que es la verdad. Solamente Él
puede producir ese peso en nuestra vida cuando hay algo malo que no debo hacer y que lo estoy haciendo, o cuando hay algo bueno que debo hacer pero no lo estoy haciendo, y pongo mis argumentos y pongo toda y trato de negociar con Dios. Señor, si haces esto, entonces yo te voy a servir. Sabes, si no le sirves, un día vas a ser juzgado por ello. Aunque el Señor no te dé lo que tú le estás poniendo como condición para servirlo, o aunque el Señor no cambie esa condición que tú le estás diciendo: Señor, esto no me permite, por esto no puedo servir yo. Si tú no estás haciendo lo bueno, cualquier excusa, cualquier justificación que tú pongas delante de Él será inútil. Será inútil. Porque aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, independientemente de cualquier circunstancia, le es pecado. Dios te perdona, pero las consecuencias de tus acciones tienen que caer sobre ti. Porque tal pareciera que las generaciones actuales estamos muy acostumbrados a solo decir: lo siento, perdón, y con eso se arregla todo, ¿verdad? Discúlpame. Hoy, esta semana, vivimos una situación así con una persona que cometió una falta por allí en los departamentos donde vivimos. Y entonces yo salí y le hice ver la situación, le dije: mira, esto está mal, no debes hacer esto. Y me dijo: discúlpeme, ¿no? Está bien, nomás te encargo por favor que no lo hagas. El ratito, otra vez lo vuelve a hacer. Y salgo y le digo: oye, te encargué, te dije esto. No, sí, discúlpeme. Entonces le dije: no, sí te disculpo, quedas disculpada. Pero hay una regla que dice esto, y entonces la sanción por esta acción es esta, y la tienes que cumplir. No, pero discúlpeme. No, estás disculpado. No hay ningún problema por mi parte, pero las reglas tienen que cumplirse. Cuando nosotros venimos al Señor y su Espíritu viene sobre nosotros, nos hace entender y nos hace sentir la verdadera carga de nuestro pecado, de lo que hacemos mal o de lo que no hacemos y que debemos hacer. Por eso es necesario. Por eso a veces no vivimos en libertad, hermano. Por eso no podemos experimentar la plenitud de la vida en Cristo, en nuestra vida personal, en nuestra salud, en nuestra vida como matrimonio, en nuestra paternidad o nosotros como hijos, en nuestra escuela, en nuestros estudios, en nuestras relaciones con nuestros amigos, en mi vida económica, en mi vida sentimental. No puedo sentirme libre y no sé qué me pasa, porque no vivimos alineados a la verdad de Dios. Cuando la verdad de Cristo viene a nuestra vida, la tenemos en poco y creemos que no va a pasar nada. Y creemos que podemos seguir viviendo en pecado. Sí, la gracia de Dios es muy grande y nos perdona, pero Pablo dice categóricamente: ¿acaso porque la gracia es muy grande permaneceremos en el pecado? Para que la gracia abunde. Y él mismo lo responde inmediatamente: de ninguna manera. Porque aquellos que hemos muerto al pecado no podemos seguir viviendo en él. Si eso no causa pesar en tu corazón, hermano, si eso no te preocupa, si eso no te mueve a dejar aquellas cosas que tú sabes que están mal, o hacer aquellas cosas que Dios te está pidiendo que hagas y que no haces, y que pones mil pretextos para no hacerlo, no quieres compartirle a otros de tu fe, no quieres hablarle a otros de Cristo, sabes que tienes que hacerlo, sabes que tienes ese deber moral y espiritual, porque lo que has recibido de gracia debes darlo de gracia, pero no lo haces. Pastor, es que yo no sé, es que yo no puedo, es que no he aprendido, es que estoy muy chico, apenas tengo 10 años en la iglesia, no puedo compartir todavía. Para el Espíritu no hay argumentación, hermano. A mí me puedes convencer. Soy humano. Basta con una niña así de este tamaño, como de 4 años de edad, me convence de lo que quiere. Tengo corazón de pollo, no le puedo decir que no muchas veces. Tú me puedes convencer, pero yo no voy a juzgarte en aquel día. Aquel que tiene la verdad absoluta tiene que producir ese peso
en nuestro corazón, sentir ese juicio sobre nuestra vida para que podamos alinearnos a su voluntad y podamos hacer las cosas que Dios espera que nosotros hagamos. Él sí produce de verdad ese sentido de culpabilidad que es necesario, que sí es muy feo, que nadie queremos sentirlo, que no queremos ni mencionar la culpabilidad, pero su Espíritu nos hace sentir esa culpabilidad necesaria para que seamos transformados a su imagen y a su semejanza. Solamente así podremos vivir en libertad, cuando nuestro corazón sea transformado, cuando nuestro pensamiento sea transformado por su Espíritu. Yo no puedo, hermano. Yo no voy a convencer a nadie en este lugar. Ese no es mi papel. Mi trabajo es anunciarte lo que la palabra de Dios dice. Mi trabajo es decirte lo que Dios dice aquí en la Biblia. Pero tu trabajo es ser convencido por su Espíritu de aquellas cosas que Dios espera de ti. Yo no te voy a convencer. Si tú crees que algo es bueno, esa es tu opinión. Asegúrate que sea la misma opinión del Señor y yo no puedo decirte nada. Si tú crees que algo no debes hacerlo, si tú crees que hay algo que el Señor nos pide y que tú realmente no debes o no puedes hacerlo, esa es tu opinión y es muy respetable. Pero asegúrate que seas a la misma opinión que Dios tiene al respecto. Yo mismo, hermano, yo mismo no estoy exento a estas cosas. Yo mismo día a día tengo que luchar y llevarme a mí mismo allí al lugar de su presencia y decirle: Señor, necesito tu Espíritu en mi vida porque hay cosas que no entiendo. Necesito tu Espíritu en mi vida porque hay cosas que no puedo definir, que no puedo interpretar y que le hacen daño a mi vida. Y poco a poco el Señor va trabajando en nuestro corazón para hacernos entender cuál es la verdad absoluta de la vida. Hoy más que nunca, queridos hermanos, necesitamos su Espíritu activo en nosotros. No como un éxtasis espiritual que tenemos aquí cuando venimos al altar y brincamos y gritamos y hasta hablamos en lenguas. Eso está bien, debemos de buscarlo, pero lo que más debemos procurar de su Espíritu es que viva activo dentro de nosotros, porque solamente Él puede disipar las tinieblas que hay en lo exterior, con todas las filosofías, las ideologías y las formas de pensar que hay en el mundo allá afuera y que tratan de desviarnos de la verdad. Solamente su Espíritu puede revelarnos lo que realmente debemos de pensar. Esas tinieblas que hay en el mundo se disipan cuando el Espíritu de Dios baja sobre nuestra vida, poderoso, revelador en nosotros. Pero también las tinieblas de nuestro interior, nuestras verdades personales, esas que defendemos a capa y espada, pero que nos alejan de Dios sin que nos demos cuenta. Solamente su Espíritu puede mostrarnos cuál es la verdadera voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y quiero terminar hablándote a ti que no has aceptado todavía, a ti que has escuchado la palabra, que alguien te ha hablado de Jesús, pero todavía tienes problema para entender ¿de qué se trata esto? ¿Cómo un simple hombre, un judío que murió clavado en una cruz puede cambiar el rumbo de la historia del mundo, o el rumbo de mi historia? Puede que hasta ahora no hayas escuchado un solo argumento que a ti te parezca lo suficientemente convincente como para abrir tu corazón. Puede ser que hasta ahora no hayas escuchado ninguna palabra que realmente te convenza. Pero sabes, no estamos aquí para convencerte. Estamos aquí para invitarte a que le des la oportunidad al Espíritu de Dios para que venga a tu vida. Solamente Él puede generar en ti esa convicción que tú has venido buscando. Porque sabes, si estás aquí, no es solo porque alguien te invitó, porque bien habiste podido evitar, bien pudiste haber puesto cualquier justificación, bien pudiste haber dicho: no quiero ir, no me interesa, no me importa, no estoy interesado por el momento, tengo muchas cosas que hacer. Pudiste haber dicho que no, pero algo te hizo venir.
algo en tu vida te hizo entender que tal vez podías conocer algo que pudiera servirte. Solo el Espíritu que viene de Dios puede generar en ti esa convicción que necesitas. Ese algo en lo que necesitas creer, ese algo que dentro de ti tú sientes que no encaja, que no logras comprender de la vida. Solo el Espíritu de Dios puede enseñarte cuál es la verdadera voluntad de Dios para ti. ¿Qué te parece si venimos todos aquí al altar? Yo puedo pasarme el día diciéndote, yo puedo pasarme el día tratando